Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a esta hora de clase. Buenas noches, licenciada. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Fanny, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Licen. Mari, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Iniciemos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clase en relación al tema que se ha planificado dentro de la materia de ciencias naturales. Les recuerdo que ya estamos en la semana número 3 de la unidad número 3. Estamos ya prácticamente ya culminando esta semana y entrando a la recta final de esta nueva unidad. Así es que seguir cumpliendo con todas las actividades, con todas las tareas que ustedes obviamente tienen y también cumpliendo con los test que son obligatorios que ustedes tienen que presentar y rendir. Esas actividades son obligatorias que tienen que hacer. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase y vamos a ir revisando justamente el material de apoyo que tenemos en función del tema que se encuentra planificado para la presente hora de clase. Iniciamos con el tema central, la Tierra, un planeta con vida, cómo estaban distribuidos los continentes hace 270 millones de años atrás. Es bastante importante determinar, pese a que en otras clases nosotros ya lo hemos ido viendo, hemos ido analizando. Recordemos que en un inicio, cuando obviamente se formó nuestro planeta Tierra, los continentes no estaban distribuidos como en la actualidad, sino más bien en una primera instancia estaban formando el primer megacontinente, que era el continente Rodinia. Posteriormente hubo una serie de movimientos telúricos y se fueron, este megacontinente obviamente se fue fraccionando, se fue rompiendo, se fue fragmentando, hasta obviamente conformar en primera instancia una serie de espacios, de continentes iniciales. Posteriormente, por un movimiento telúrico bastante intenso, se volvieron a unificar, dando origen al Pangea, dando origen al megacontinente Pangea, y posteriormente se volvieron a separar hasta ubicarlos como nosotros lo conocemos en el mapa mundi, como nosotros podemos observarle cómo se encuentran distribuidos los continentes en la actualidad. Pero vamos a ver cuáles son las características fundamentales y aquí vamos a ver en cuanto a las huellas de la ciencia. Si alguna vez se han preguntado por qué se dio, por ejemplo, el terremoto ya de hace 7 años, creo que es aproximadamente, o si no es más, por ejemplo, en Manta, ¿por qué se suscitó? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué se desarrolló? ¿Y por qué se desarrollan movimientos telúricos, a veces intensos, a veces leves? Obviamente, es a causa del cinturón de fuego del Pacífico. Los anillos del cinturón de fuego del Pacífico prácticamente son las separaciones, las uniones entre la placa continental, que obviamente donde nosotros estamos viviendo, y de la placa oceánica. Cuando una de estas cede, obviamente se sobremonta una sobre otra y genera estos movimientos telúricos, en muchos casos de mayor intensidad, como son los terremotos. En torno a la costa del Pacífico, a lo largo del litoral oeste de América, las islas del Pacífico Sur y el suroeste atlántico, se extiende el anillo o cinturón de fuego del Pacífico, una zona con gran actividad sísmica y volcánica. Lo componen una serie de fallas geológicas en las capas superiores de la corteza terrestre. Pero hay que hacerse unas preguntas. ¿Por qué se ha concentrado esta actividad sísmica y volcánica en estas zonas del planeta? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas en nuestra vida diaria? ¿Qué precauciones debemos tomar? Son las actividades y las preguntas, las respuestas que vamos a dar a estas y más interrogantes dentro de esta hora de clases. Es importante saber por qué nosotros, por ejemplo, nosotros siempre estamos registrando, y especialmente en la ciudad de Guayaquil, en el perfil costero, siempre estamos recibiendo, obviamente, señales de actividades sísmicas y dentro de estas características vamos a ver por qué. Solo regálenme unos 2 minutitos nomás mientras atiendo una llamada y ya regreso para continuar con el desarrollo de la presente clase.
Gracias por su paciencia. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a, como les había estado mencionando, vamos a hablar justamente de cuáles son las características para que obviamente se den una serie de movimientos telúricos y cómo está conformado justamente la capa tanto de las placas continentales como de las placas oceánicas, esto es del fondo marino. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades y a continuación justamente vamos a ver la teoría de las placas, de la tectónica de placas. Recordemos que la litosfera es la capa sólida más externa de nuestro planeta. Aunque es rígida, no forma un bloque único y compacto, sino que se encuentra dividida en grandes fragmentos llamados placas. Las placas están unidas unas con otras como si se tratara de un rompecabezas. Estas uniones se conocen como bordes y obviamente aquí nosotros vamos a ver cuáles son las principales capas, las capas primarias y las capas secundarias dentro de nuestra corteza terrestre, esto es dentro de la litosfera. Dentro de las placas principales nosotros podemos mencionar a la capa sudamericana, la norteamericana, la euroasiática, la indoaustraliana, la antártica, la pacífica y la africana. Mientras que las placas secundarias tenemos a las placas de Cocos, de Nazca, Filipina, Árabe, Escocesa, Juan de Fuca y también del Caribe. Esas son las placas secundarias. La litosfera ha cambiado en varias ocasiones desde la formación de la Tierra como planeta. El oceanógrafo Damián Nice, durante el año 1984, propuso la teoría de que las placas al moverse chocan, se separan y que esto ocurre en forma cíclica, dando origen a supercontinentes cada 400 o 500 millones de años. Esta teoría se la conoce como la supercontinentabilidad. De acuerdo a esta teoría, se han formado supercontinentes en varias ocasiones. Antes que Pangea, hace 600 millones de años, hubo un supercontinente llamado Panotia, que dio origen a parte de lo que en la actualidad es la península ibérica. Además de este, se han propuesto la existencia de otros cuatro supercontinentes en los últimos 2000 millones de años. Si se han formado varios supercontinentes y Pangea se formó hace 280 a 240 millones de años atrás, ¿cuándo se formará un nuevo mega supercontinente? Es una buena pregunta. Y justamente aquí nosotros en este gráfico, en este mapa mundi, nosotros podemos ver cuáles son las placas continentales y cuáles son las placas oceánicas. Y dentro de las placas, obviamente, nosotros vamos a ver las placas principales y las placas secundarias. Y dentro de esto nosotros podemos observar en color verde la placa norteamericana, tenemos la placa sudamericana como placas principales, la placa de Nazca, la placa secundaria, la placa de Cocos, la placa Juan de Fuga, la placa del Caribe. Igual sucede en África, tenemos la placa africana, tenemos la placa árabe y tenemos la placa euroasiática. Lo mismo tenemos hacia el otro sector del continente, tenemos la parte superior, tenemos la placa euroasiática, tenemos la placa de Filipinas y tenemos la placa indo-australiana. Y de esa manera, obviamente, se encuentran distribuidos en nuestro planeta, cómo se van desarrollando, cómo están ubicadas cada una de las placas principales y secundarias en cada continente. Las placas tectónicas no son estáticas, se mueven constantemente, ya que se encuentran flotando sobre una capa más plástica del manto terrestre llamado astenosfera. Se desplazan a una velocidad de 1 a 15 centímetros por año, pero esto es imperceptible para nosotros. Hace 270 millones de años, todos los continentes estaban unidos entre sí y gracias al movimiento de las placas han llegado a su ubicación actual. Si obviamente se fijan en el mapa que vimos anteriormente, ustedes podrán observar justamente que los bordes de Sudamericana y África coinciden uno con otros y podrían juntarse sin dificultad. Alfred Wagner propuso este hecho en el año de 1912, pero no fue hasta el año de 1960 que la evidencia definitivamente convenció a la mayoría de los geólogos. Esto es importante determinar que
Y esto nosotros lo hemos visto incluso dentro de la materia de sociales. Nosotros hemos ido analizando. Si nosotros podemos ver el borde del lado del océano Atlántico, el borde de la placa sudamericana con el borde de la placa africana, obviamente coinciden. En su perfil coinciden. Esto significa que en algún momento estos dos continentes que hoy se encuentran separados por el océano Atlántico, en algún momento estuvieron unidos formando un solo continente. Y obviamente esto no solamente en relación a la figura del perfil costanero que tienen tanto el continente sudamericano como la placa africana, sino también por los restos fósiles que se han encontrado en estos sectores. Hay determinados mamíferos que obviamente habitaron en el continente africano, pero que también coincidentemente se encontraron también en Sudamérica. Esto implica que en algún momento, obviamente, estos dos continentes debieron estar unidos, debieron estar de pronto separados por algo pequeño y que les permitieron a estos mamíferos poder, obviamente, distribuirse a lo largo y ancho de estos continentes. No había la separación del océano Atlántico como en la actualidad. Esto como un dato curioso, obviamente, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en el desarrollo de estas actividades. La teoría de la tectónica de placas revolucionó la geología al proponer que la corteza de la Tierra está formada por placas en movimiento. Esta teoría explica que el calor del centro de la Tierra provoca celdas de convención de la astenosfera. En ciertas regiones, como en los dorsales marinos, el magma se eleva a la superficie, se enfría y forma una nueva litosfera que empuja a las placas tectónicas hacia los lados. Cuando dos placas se encuentran, una de ellas se desliza debajo de la otra, provocando la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos o formar montañas. Recordemos que la mayoría justamente en esta estructura de la formación de las montañas, aquí en el continente latinoamericano, sobre todo nosotros tenemos el cinturón de fuego de los Andes. Eso quiere decir que todas estas formaciones de montañas que nosotros tenemos en la parte de la serranía justamente es a causa de la subducción. Obviamente este movimiento obviamente generó obviamente la formación de la cordillera de los Andes como la conocemos. Además, como la temperatura y la presión aumenta con la profundidad en la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual sube a través de la corteza terrestre dando origen a la formación de volcanes. Entonces ya saben cómo están conectados y obviamente cuál es el origen o justamente de los volcanes. Es una parte bastante importante en cuanto a la determinación. Y aquí nosotros podemos observar las capas de nuestro planeta Tierra. En la parte central nosotros obviamente tenemos el núcleo. En la siguiente capa nosotros tenemos obviamente tenemos la litosfera, tenemos la astenosfera, tenemos la corteza y tenemos el manto. Y de esa manera está distribuido las diferentes capas de nuestra Tierra. Nosotros estamos obviamente distribuidos en esta capa superficial que es la astenosfera. Aquí obviamente se encuentran los volcanes, pero toda esta actividad volcánica, toda esta actividad que nosotros tenemos en el centro de nuestro planeta Tierra, obviamente que permite la actividad y la producción de oxígeno en nuestro planeta, justamente es la responsable de los movimientos telúricos, de los grandes terremotos y obviamente de la formación de los volcanes. Los volcanes, si bien cuando se desarrolla un proceso de erupción, son los que generan, obviamente, o mantienen el oxígeno y la atmósfera de nuestro planeta. Si no se dieran estos fenómenos naturales, prácticamente nuestro planeta no albergara, no, obviamente, no desarrollara, no cumpliera con los requerimientos necesarios para que se desarrolle la vida en nuestro planeta. En cuanto a los movimientos de placas tectónicas en el transcurso del tiempo, como fue mencionado antes, las placas tectónicas se mueven continuamente, proceso que se inició desde la antigüedad. La teoría de la deriva continental postula también, o postulada también por el alemán Alfred Wagner, sugiere que hace más de 200 millones de años existió un único y gran continente denominado Pangea, pero antes del Pangea hubo otro, el gran megacontinente Rodinia. Pero obviamente en esta determinación, obviamente le toman como referencia al Pangea como un megacontinente.
Eso quiere decir que todos los continentes que se encuentran en la actualidad distribuidos en diferentes zonas de nuestro planeta en algún momento estuvieron formando un solo tronco, un solo bloque de tierra. Y aquí, obviamente, para un mejor estudio, los diferentes, en este caso, en esta teoría, obviamente les han distribuido por periodos. Y tenemos los periodos Triásico, el Jurásico, el Cretácico y el Cuaternario. Y cada uno de ellos tiene una característica fundamental. El Triásico, por ejemplo, que data del año 250 al año 200 millones de años. En este periodo se fragmenta el gran continente Pangea en dos continentes denominados Laurasia al norte y Gondwana al sur. Lo separa el mar Tetis. En la época jurásica, que data del año 200 a 145 millones de años atrás, se fragmenta y desplazan los supercontinentes Laurasia y se divide en Norteamérica, Eurasia y Groenlandia. Gondwana se divide en Sudamérica, África, Madagascar, Arabia, India, Australia y la Antártida. Y nosotros podemos ver cómo ya se van formando y obviamente ubicando los continentes como los conocemos en la actualidad. En la época del Cretácico, que son los de 145 a 65 millones de años, la India se desplaza al norte, choca y se une con Asia. Esta presión pliega la corteza terrestre dando origen a los Himalayas. América se mueve al oeste, permitiendo la formación del Océano Atlántico. La India se aleja de África. Y por último, en el periodo cuaternario, que data de 2,5 millones de años atrás, Groenlandia se separa de Noruega y se forman archipiélagos importantes como Filipinas, Japón, dentro de este proceso. Aquí nosotros podemos ver una breve semblanza de acuerdo a diferentes periodos en relación a la postura de Wagner, cómo se fueron ubicando los continentes hasta la ubicación que tenemos en la actualidad. Aquí obviamente tenemos el movimiento de los continentes durante la deriva continental, qué masas continentales se desplazaron. Aquí nosotros podemos ver, en primera instancia, hace 225 millones de años, tenemos el megacontinente Pangea, ubicado obviamente una sola masa de tierra. En la siguiente etapa, que data del año 200, de 200 millones de años, se separa este megacontinente Pangea y da origen a la Eurasia y Gondwana. Y obviamente lo separa el mar Tetis en esta segunda etapa de división. En la tercera subdivisión, hace 135 millones de años, obviamente nosotros podemos ver cómo continúan ese proceso de separación, como de fragmentación. Y en la última etapa, hace 65 millones de años, ya se ubican los diferentes continentes como los conocemos en la actualidad. En cuanto a la modificación del relieve americano, condicionante en la transformación de las regiones ecológicas, sus hábitats y también seres vivos, el relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de años a causa de los agentes modificadores de nuestro planeta, tales como el vulcanismo, los terremotos, las erosiones, las glaciaciones, los maremotos, los movimientos de las placas tectónicas, entre otros fenómenos más que han ido modificando la corteza de nuestro planeta terrestre. Entonces, de esa manera, obviamente nosotros, esos son la mayoría de los fenómenos en los cuales obviamente se han ido determinando, se han ido formando las etapas que ha tenido nuestro planeta Tierra hasta ubicar los continentes como nosotros los conocemos en la actualidad. Vamos a ver a continuación en nuestra siguiente hora de clases justamente esta determinación en función de la distribución de los continentes. Solo regáleme unos minutitos nomás. Estas historias, obviamente bastante importantes, son parte de la formación que ha ido determinando nuestro planeta hasta ubicarse como nosotros lo conocemos, los diferentes continentes en la actualidad. Y justamente vamos a hablar de las características en función de los continentes. ¿Qué es un continente? Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo la conceptualización. Es importante también saber dónde estamos, dónde desarrollamos nuestras actividades, dónde vivimos, donde desarrollamos todas las actividades cotidianas. Y aquí nosotros podemos observar en pantalla, justamente nosotros podemos observar la ubicación de cada uno de los continentes en nuestro globo terráqueo.
Los continentes se forman a partir del enfriamiento de la corteza terrestre. Ese es parte del origen justamente de los continentes. Pero, ¿qué es un continente? Un continente es una vasta masa terrestre rodeada en su mayor parte por océanos y separada por accidentes geográficos o masas de agua. En la actualidad se reconocen 6 continentes: Asia, África, América, Europa, Oceanía y la Antártida. Si bien este sistema es el más utilizado a nivel global, existen otras propuestas que los agrupan de formas distintas, por ejemplo, considerando América como 3 continentes diferentes: América del Norte, Central y América del Sur, o uniendo Europa y Asia en un solo llamado Euroasia, donde está unido tanto el continente asiático como también el continente europeo. ¿Cómo se formaron los continentes? Vamos a ver a continuación. Los continentes se formaron a partir del enfriamiento progresivo de la corteza terrestre. En sus orígenes geográficos, hace 200 millones de años, toda la tierra firme estaba unida en un supercontinente llamado Pangea, que comenzó a fragmentarse debido a los movimientos de las placas tectónicas. Esta lenta pero constante deriva continental dio lugar a la configuración actual de nuestro planeta Tierra y a la ubicación y distribución de los continentes como nosotros lo conocemos. En relación a los puntos claves de este tema, podemos mencionar que un continente es una vasta masa de tierra rodeada en su mayor parte por océanos y separada por accidentes geográficos o masas de agua. Existen 6 continentes, pero hay modelos que proponen la existencia de 5, 8 o más continentes, según distintos criterios de división. Asia es el continente más extenso y más poblado de nuestro planeta. América es el segundo continente más extenso. Tradicionalmente se lo divide en 3 subcontinentes: América del Norte, América Central y América del Sur. África es el tercer continente más extenso. Se considera que allí tuvo lugar el origen de la humanidad. De ahí salió el primer hombre a poblar nuestro planeta. La Antártida es el cuarto continente más extenso, no tiene población estable y solo es habitada temporalmente por científicos. Europa es el segundo continente más pequeño del planeta, es donde se ubica algunas de las ciudades más importantes del mundo en términos históricos y también culturales. Oceanía es el continente más pequeño, tiene una extensión aproximada de 8,7 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa solo el 5,9% del total de la superficie de nuestro planeta. Entonces ahí nosotros podemos ver datos importantes o puntos claves en relación del tema que nosotros hemos ido analizando. ¿Cuántos continentes hay? Es una muy buena pregunta y vamos a ver cómo nosotros podemos observar nuestro megaplaneta. Aunque el modelo de 6 continentes es el más difundido a nivel mundial, existen otros esquemas que varían según criterios educativos, culturales o científicos. Uno de los más conocidos es el modelo olímpico de 5 continentes, representado por los aros de los Juegos Olímpicos, que incluye solo los continentes habitados y deja fuera a la Antártida por no tener población permanente. En algunos contextos se acepta también el modelo que divide América en 3 continentes: América del Norte, América Central y América del Sur, lo que eleva el total a 8 continentes. También existen propuestas basadas en criterios culturales, políticos o históricos que subdividen grandes masas continentales como Asia u Oceanía en regiones menores como Medio Oriente, Asia del Sur o Polinesia. Desde la geología también surgen nuevas propuestas como la de reconocer a Zeelandia como un nuevo continente. Se trata de una gran masa terrestre sumergida en el Océano Pacífico Sur, aunque justamente dentro de estas características está casi completamente bajo el agua. Cumple con los criterios geológicos de un continente y ha sido desplazado por numerosos estudios o estudiosos académicos. Esto en cuanto al desarrollo de esta actividad. Y dentro de estas características vamos a ver el continente donde se originó la humanidad, que es el continente africano. África es el tercer continente más extenso después de Asia y América. Limita al norte con Europa, al sur con la Antártida y se encuentra rodeado por el Océano Atlántico al oeste y el Océano Índico al este. Tiene una extensión total de 30,3 millones de kilómetros cuadrados.
lo que representa el 20,3% del total de la superficie terrestre de nuestro planeta. Incluye un total de 54 países y su población asciende a 1.320 millones de habitantes, lo que representa el 16,5% de la población mundial total. África es conocida como el lugar de origen de la humanidad, ya que en su territorio se han hallado restos arqueológicos de los primeros homínidos hace aproximadamente 4 millones de años. En relación al continente americano, vamos a ver cuáles son las características más importantes del continente donde nosotros vivimos. América es el segundo continente de mayor extensión, luego de Asia. Se extiende desde el norte de Groenlandia hasta el extremo sur de Argentina y Chile. Tradicionalmente se lo divide en tres subcontinentes, como son América del Norte, América Central y también América del Sur. Tiene una extensión total de 42,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 28,3% del total de la superficie terrestre de nuestro planeta. América está compuesta por 35 países independientes y por más de 20 territorios dependientes de otros países. La población total del continente asciende a algo más de 1.000 millones de habitantes, lo que representa el 13% de la población total mundial. El continente asiático. Asia es el continente de mayor tamaño, con una extensión total de 44,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 30% del total de la superficie terrestre de nuestro planeta. Limita con el Océano Glacial Ártico al norte, el Océano Índico al sur, el Océano Pacífico al este y los montes Urales al oeste. Está compuesto por 51 países y su población total asciende a más de 4.500 millones de habitantes, lo que lo convierte también en el continente de mayor población del mundo. Allí se encuentran los dos países más poblados del planeta, India con 1.428 millones de habitantes y China con 1.423 millones respectivamente. Entonces ahí nosotros podemos ver la característica. En relación a Europa es el segundo continente más pequeño del planeta después de Oceanía. Limita al norte con el Océano Ártico, al sur con el Mar Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio, al este con los Montes Urales y al oeste con el Océano Atlántico. Tiene una superficie aproximadamente de 10 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 6,8% del total de la superficie de nuestro planeta. Europa está conformado por 47 países y su población total asciende a 743 millones de habitantes, lo que representa apenas el 9,4% de la población mundial. Es el continente en el que se encuentran algunas de las ciudades más importantes del mundo en términos históricos y culturales, como Atenas, Roma, París, Londres y también Estambul. Eso como las ciudades más importantes. Tenemos el siguiente continente que es Oceanía. Oceanía es el continente más pequeño de nuestro planeta, se ubica al sur del Océano Pacífico, al oeste del Océano Índico y al suroeste del continente asiático. Tiene una extensión aproximada de 8,7 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 5,9% del total de la superficie de nuestro planeta. Oceanía está conformado por 14 países independientes y más de 15 colonias que dependen políticamente de otros estados. Su población total asciende a 42 millones de habitantes, lo que representa el 0,5% de la población total de nuestro planeta. En relación a la Antártida, la Antártida es el cuarto continente de mayor tamaño, con una extensión aproximadamente de casi 14 millones de kilómetros cuadrados, representa el 9,4% del total de la superficie de nuestro planeta. En la Antártida no hay personas que residan de manera permanente, no hay ciudades ni pueblos y la población humana que se encuentra allí lo hace de manera temporal, obviamente por el clima bastante determinante. Se estima que la población total de la Antártida es de aproximadamente 4.000 personas. Estas personas viven y trabajan en las más de 70 bases de investigación que se encuentran en este continente. Entonces, prácticamente acá el continente antártico prácticamente es 100% para estudios científicos y por ende nadie vive ahí, solamente los científicos, astronautas y personal autorizado que tiene que desarrollar determinados estudios se encuentran habitando este continente.
Estos son la descripción en cuanto a los diferentes continentes, obviamente en relación a la demografía, a la extensión y otras características más que hemos ido viendo y analizando en función de la distribución del origen y las características mismas de los continentes. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, un tema bastante importante que también debemos conocer. ¿Dónde somos? ¿Dónde estamos pisando? ¿Dónde desarrollamos las actividades? ¿Cómo se denomina técnicamente dentro de la geografía a cada uno de estos continentes? Son placas continentales y obviamente estas características son fundamentales, los términos son fundamentales que nosotros conozcamos en el proceso de formación en el cual estamos desarrollándonos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Les deseo que tengan un bonito resto de semana, una excelente noche, una noche muy bendecida, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana y en la última semana correspondiente a esta unidad número 3. Señores y señores, una feliz noche y que descansen. Gracias, Gracias, licenciado. licenciada. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado.